En esta mañana vamos a estudiar qué es fe. Y lo vamos a estudiar en una forma distinta a lo que siempre se ha hablado. ¿Qué es fe? La palabra de Dios nos dice que estamos viviendo en tiempos donde nuestra fe tiene que estar afianzada en nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra de Dios nos dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. En este versículo nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es importante que nosotros tengamos fe para poder agradarle. ¿Por qué tenemos que agradar a Dios? Él nos dice que es para nuestro beneficio. Su ley. Cuando somos obedientes, nosotros también estamos agradados, así como Él también se agrada. ¿Ok? Entonces, el Señor desea que nosotros le agrademos a Él porque Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios. Y cuando entablamos esa relación con Él, entonces nosotros haremos lo que Él desea que nosotros hagamos en obediencia, como el hermano lo mencionó. Mucha gente piensa que la fe es tener la certeza de que lograremos algo que deseamos. ¿Esa es fe o es optimismo? Otras personas dicen que fe es obligarnos a creer con mucha fuerza y hacer vanas repeticiones para obtener lo que queremos. Ahora, déjeme preguntarle, ¿eso es fe o es una autosugestión? ¿Sí me entienden? O sea, el autogestionar es decir, yo creo. Y eso no es fe. Fe es distinto a creer. ¿Usted está de acuerdo en eso? Vamos a verlo porque es diferente. Porque ¿quién es el que cree y está perdido? ¿Usted se acuerda de Santiago 2:19? Donde dice que el diablo cree que Dios es uno, pero está ¿qué? Perdido. Entonces la fe, tenemos que entender lo que significa fe, porque la fe nos ayuda a agradar a Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se nos dice que es certeza, fidelidad, seguridad, verdad. Cuando nosotros vemos que nosotros tenemos la certeza, la seguridad, la fidelidad en la verdad, eso es lo que constituye la fe. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos 11:1. Porque usted no puede creer algo o tener confianza en lo que usted no conoce. Déjeme mostrarles lo que es fe en una forma diferente para poder entenderlo. La palabra fe en hebreo es emuná. La palabra emuná significa firmeza, fidelidad, lealtad, honradez, verdad. En el griego la palabra es pistis, que significa fidelidad, constancia, seguridad. Esto abre nuestro panorama aún más de lo que nosotros entendemos lo que significa fe. Solamente viendo en el hebreo y en el griego. Esto es algo profundo para poder meditar en eso, que nosotros tenemos que meditar para llegar al conocimiento de nuestro Dios. Miren lo que la palabra en griego, pistis, les voy a dar un ejemplo de un versículo. Y eso lo encontramos en Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, pistis.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. La fe va relacionada ¿con qué? Con justicia y en agradar a Dios. Esto está mencionando lo que dice en el Antiguo Testamento en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4 se nos dice lo siguiente: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, emuná, vivirá. Fe tiene una relación con justicia. ¿La estamos observando? La justicia significa obediencia. Lo vamos a ver que esa relación estrecha que la palabra de Dios nos dice. Ahora, nosotros vimos lo que significa emuná y lo que significa pistis, que es la fe. Todo lo que nosotros observamos que la palabra fe en hebreo y en griego nos señalan el carácter de nuestro Dios. ¿Sí o no? Obsérvenos. Veamos un poquito acerca del carácter de Dios. Ustedes recuerdan que Moisés en Éxodo 33 le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. En Éxodo 34 del versículo 6 al 7, el Señor describe su gloria. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y ¿qué cosa? Y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí nos describe el carácter de Dios. Aquí en Éxodo 34, versículos 6 y 7 nos muestra de que Dios es un compasivo y clemente, tardo para la ira, que está esperándonos a cada uno de nosotros para que entreguemos nuestra vida a Él. Y nos dice que Él es misericordioso y fiel. Fiel significa fe. Él es fiel en todo. Y en la palabra de Dios nos indica que esa es una característica de su carácter. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Estamos mirando algo acerca del carácter de Dios. Nos dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La palabra que se usa ahí es emuná, fe. El Señor declara la conexión de su misericordia con su fidelidad, con su carácter. El Señor dice que su fidelidad la muestra ¿cuándo? Cada mañana. Por eso es importante que nosotros tengamos nuestro maná cada mañana. La maná quiere decir su pan, su palabra. Por eso nosotros tenemos que establecer una relación día a día, mañana, cada mañana. Miren lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. Aquí se usa la palabra emuná también, que es fe, fidelidad, y sin ninguna inquietud en él es justo y recto. En este versículo se nos habla
que la fe, la fidelidad de Dios es ¿qué cosa? Su verdad. Eso es lo que significa fe. Emuná significa fidelidad, lo que el Señor nos quiere mostrar de que Él es fiel, que es verdadero, y eso Él lo muestra a través de la palabra emuná, que significa fe, fidelidad, certeza, seguridad. Un texto más acerca del carácter de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahí se usa la palabra en griego pistos o pistis, que significa fe. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Él no se puede negar a sí mismo? Porque Él es fiel. ¿No es maravilloso nuestro Dios de que Él dice que Él no se niega a sí mismo porque Él es fiel? Nuestro Dios es bueno. Nosotros necesitamos que ejercer nuestra fe. Necesitamos afianzarnos, agarrarnos de Él. No dejarlo. Y Él todas sus mañanas nos muestra su fidelidad. En el momento de más necesidad es cuando tenemos que ir a decirle, no te voy a dejar. Déjenme mostrarles más profundo lo que significa fe. Nosotros tenemos la palabra emuná, que significa firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. Esta palabra proviene de una raíz, porque en el hebreo la palabra tiene sus raíces. Y nosotros tenemos que ver sus raíces para poder entender la magnitud de la palabra fe. Vamos a ver la raíz de emuná, emun. Esta palabra emun significa confiable, fiel, verdad, verdadero. Ahora, de esta palabra viene de otra raíz. Y esa raíz significa amán. Significa levantar, mantener, permanecer, cumplir, confirmar, ser leal. Si nosotros pusiéramos todo esto, nosotros llegaríamos a la conclusión siguiente. El tener fe es tener la fidelidad, la lealteza, la firmeza, confiando en su verdad y viviéndola, levantándola, manteniéndola, permaneciendo, cumpliendo, confirmar, siendo leal a toda su verdad. Hermanos, estamos mirando que fe no es solamente tener confianza. Vemos en la raíz hebrea lo que significa fe. Quiere decir lealtad a Dios, obediencia, afirmándonos en su verdad. Una vez más, siendo igual que Él. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver que esto es el carácter de Dios. Este es el carácter de Dios y Él es ¿qué? Fiel en todas las cosas. Hoy día necesitamos tener más fe en Dios, viviendo en su verdad, siendo fiel a su palabra. Este es el carácter de Dios. Fe significa firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. Pero significa confiar fielmente en su verdad. Y cuando usted tiene la verdad, usted la vive. Vamos a ver algo acerca de la verdad. Porque vemos que la fe tiene que ver con la verdad. Siendo fiel a la verdad. Vean lo que dice 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué nos dice la palabra que somos? Mentirosos. Y no practicamos ¿qué cosa? La verdad. El Señor desea que tengamos una fe y una fidelidad y una certeza en que caminaremos, en que practicaremos la verdad. Eso es lo que el Dios desea de cada uno de nosotros, que practiquemos. ¿Cómo practicamos la verdad? Obediencia. Solamente a través de la obediencia nosotros practicamos la verdad.
Si estamos ahí todavía, sí, no, mañana, tal vez pasado, hasta que se ponga todo y se alinee todo, hermanos, eso no es tener fe. Miren ahí Salmos 86:11. Enséñame. ¿Cómo debería ser el clamor de cada uno de nosotros? Enséñame. Nosotros estudiamos no hace mucho acerca de lo que significa clamar a Dios. Usted puede ver el estudio que tuvimos en el internet. Pero dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Tenemos que clamarle al Señor y decirle, Señor, enséñame tu camino. Andaré en ¿qué cosa? En tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Noten, aquí hay algo maravilloso porque la poesía de este texto nos lleva a la fidelidad hacia Dios. Mire lo que dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Ya que me lo enseñaste, voy a andar en tu verdad. Pero dice, unifica mi corazón ¿con quién? Con el tuyo. ¿No es maravilloso lo que dice el salmista aquí? Dice, une mi corazón con tu corazón para que yo te tema. Wow. Miren lo que dice 3 de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo, dice el Señor, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el mayor gozo del Señor. Y la verdad, caminar en verdad, significa tener fe. Usted no puede decir que tiene fe si usted no es leal y obediente a Dios. Eso es lo que significa fe. Y el pueblo de Dios hoy día necesitamos tener fe, porque hemos sido muchas ocasiones ¿qué? Infieles a Dios. Salmo 119, versículo 30. Salmo 119, 30 nos dice, escogí. ¿Quién es el que escoge? ¿No? ¿Quién? Yo. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. ¿Cuáles son sus juicios? Toda su ley, toda su Torah, toda su palabra. El Señor dice, tú tienes que escoger. Él no te va a obligar a que tú escojas el camino de la verdad, de la fe, de la fidelidad a Él. Tú eres que tienes que tomar la decisión. Hermanos, esto significa tener fe. Esto significa tener fe. Entrar en ese pacto con Dios y decirle, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Muéstrame tu camino. Usted escoge. Usted pide. Escoge hoy día a quien tú servirás. Escoge tú hoy día a quien tú servirás. Tú eres el que escoge. Las bendiciones y las maldiciones están delante de nosotros. Escoge. Dios no va a escoger por ti. Tú tienes que pedirle al Señor, yo escojo. Yes. Cuando nosotros escogemos lo correcto, nosotros vindicamos su nombre. Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo escogemos, nosotros vindicamos esa promesa maravillosa que iba a poner ¿qué? Una enemistad entre nosotros y el pecado. Déjeme mostrarle lo que significa verdad. Voy rápido. Esto ya lo miramos también nosotros. La palabra de Dios dice que la verdad es el Padre, el Hijo, el Espíritu, su ley, su palabra. Usted puede ver los versículos de cada uno de estos donde dice que Él es la verdad. En Deuteronomio 32:4 dice que Dios es un Dios de verdad. En Juan capítulo 14 versículo 6 dice que Jesús es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Su ley en Salmo 119, versículo 142 nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Déjenme mostrarles 1 de Timoteo.
Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Ese versículo es muy conocido, pero se olvidan muchos del versículo 14. Miren lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Hemos oído este texto muchas veces. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? Lo que hemos visto. Ser fiel a Él. Obediente a su palabra. Pero fíjense el versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos viendo la conexión de fe con obediencia? Eso es tener fe. Si yo preguntara en esta mañana, después de lo que hemos visto, ¿cuántos de nosotros tenemos fe? No me tienen que contestar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos fe? Todos dicen que tienen fe. Pero que realmente entendamos lo que es fe y lo practiquemos, esa es otra cosa. ¿Qué más es verdad? Su palabra. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Veamos la conexión de la ley, la palabra y la fe. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. ¿Miran ustedes la conexión de fe, verdad, obediencia, ley, palabra? ¿Por qué? Porque esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Vean lo que dice Salmo 119, versículo 44-45. Cuando nosotros guardamos la verdad de la palabra de su ley, este será el resultado. Guardaré tu ley siempre. Salmo 119, versículo 44-45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré ¿en qué cosa? En libertad, porque busqué tus mandamientos. Hermanos, cuando nosotros estamos en cautividad del pecado es porque no hemos ido a la libertad. Porque no confiamos plenamente en su palabra. Porque no buscamos ser fiel a Él. ¿Usted quiere estar en libertad? Si usted quiere tener la libertad, escoja. Escoja. Mire lo que dice Santiago 1, 22 y 23. Nosotros tenemos que vivir por fe, pero vivir por fe quiere decir que tenemos que actuar. Mire lo que dice Santiago 1, 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Nuevamente el Señor nos llama ¿a qué? A ser fiel a Él. Que tengamos fe en Él y que vivamos conforme a la fe. Si nosotros no estamos viviendo conforme a la fe, a su verdad, hermanos, es tiempo de entregar nuestra vida a Dios. Escoge hoy día ser fiel a Dios. ¿Cómo usted muestra su amor a Dios? Mire lo que usted dice Gálatas 5, 6. Sino la fe que obra ¿por qué? Por amor. Ahora déjeme preguntarle a usted, ¿cómo usted muestra el amor a Dios? ¿Cómo usted muestra su amor a Dios? Hermanos, de esto depende nuestro éxito aquí en esta tierra. ¿Sí me entendieron bien? De esto depende el éxito que tengamos en esta tierra. Miren lo que dice esta cita. La misma vida de la iglesia depende de ¿qué cosa? De su fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Díganme, ¿qué otra palabra? Fiel, ¿qué más? Leal, obediente. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad. En cumplir el mandato del Señor, en cumplir su palabra, su mandato.
Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Wow. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña, ¿qué cosa? La fe. Hermanos, si nosotros no somos fieles a Dios, no somos leales a Dios, nosotros decaeremos y seremos débiles y tendremos una decadencia espiritual. De esto depende el éxito de la iglesia, de tu hogar. De esto depende el éxito de nuestra iglesia. ¿Por qué hoy día las iglesias pareciera que hay menos fidelidad y que los principios bíblicos se bajan cada vez más? Porque no son fieles a Dios. Porque no han aceptado su verdad. Porque no viven su verdad. De esto depende el éxito. ¿Tienes fe a Dios? ¿Necesitas fe? ¿Necesitas ser fiel a Dios? Pídele al Señor. Porque mira lo que dice en 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué cosa? Sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Nosotros mostramos a Dios que le amamos cuando somos fieles a Él. ¿Qué es lo opuesto? Usted lo sabe. Necesitamos crecer en fidelidad a Dios. Pero Él es el que nos da la fe. Dice, solamente mírame a mí, que yo he puesto delante de ti bendición y maldición. Escoge. Y el Señor te dice, escoge y yo te daré todo lo que tú necesitas. Confía en Él. Confía en Él. Hermanos, eso es tener fe. ¿De qué sirve que tengamos un poco más de dinero si no somos fieles a Dios? Si nosotros somos fieles a Dios, Él nos promete todas sus bendiciones. ¿De qué sirve ganar al mundo si vamos a perder nuestra alma? Se nos dice que debemos de morir a este mundo, de morir a uno mismo, y entonces nosotros seremos levantados en Él y le recibiremos inmensurable poder que Él desea darnos a nosotros, porque el mismo poder que tuvo Cristo en esta tierra es el mismo poder que está disponible para nosotros. Usted tiene que escogerlo, usted tiene que arrebatarlo. Usted tiene que tomarlo por la fuerza. Usted recuerda a Jacob que lo agarró ¿por qué? Por la fuerza. Y dijo, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Y las bendiciones vienen cuando usted decide ser fiel a Él. Tener fe y la certeza siguiendo toda su palabra, su verdad y viviéndola en todo momento. Hermanos, quitemos toda duda de nuestro corazón. Confiemos plenamente a Él. Usted cuando le pide al Señor y le quita toda la duda de su corazón, Él va a responder a usted. ¿Sabe por qué le va a responder a usted? Porque usted está respondiendo a Él. Porque Él es fiel. Y porque Él está dispuesto a darnos todas sus bendiciones. Vaya y tómelo. ¿Hasta cuándo dejaremos? ¿Hasta cuándo decidiremos? El tiempo se está acabando. Escoge. Yo necesito de esa fe. Yo necesito de esa fe de que ser fiel a Él y confiar solamente en Él y vivir su verdad. Cuando nosotros hagamos eso, habrá éxito en la iglesia. Habrá éxito en el hogar.